Buenas a todos chavales, soy Mr. Knight, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver un pequeño tutorial sobre cómo hacer overclock a tu tarjeta gráfica. En este caso es la R9 380 Gaming de la marca MSI de 4 GB. Os dejaré bajo la descripción un pequeño review que hice sobre la misma. Y vamos a utilizar dos programillas, el MSI Afterburner y el Heaven Benchmark de Unigine, como método para probar si nuestro overclock es estable. Bueno, primero que todo vamos a ir a las opciones del MSI Afterburner. Las opciones del MSI Afterburner, aseguraos de que las opciones son aproximadamente como estas. Activamos sincronizar ajustes para los procesadores gráficos similares en caso de que tengamos una tarjeta en SLI o en Crossfire. Iniciar al Windows, al iniciar Windows, iniciarlo minimizado. Vamos a habilitar el control y la monitorización de hardware. Vamos a habilitar el Low Level I/O Driver. Vamos a habilitar también el Low Level Hardware Access Interface en modo User Mode. Y sobre todo lo más importante es desbloquear el control de voltaje. Muy importante porque vamos a querer subir el voltaje en este caso. Y también desbloquear la monitorización del voltaje. Aparte, es importante que tengáis el Show on Screen Display desactivado, ya que el software de RivaTuner puede quitarnos bastantes FPS a la hora de jugar. Una vez nos hemos asegurado de que todos estos ajustes están correctos, lo que vamos a hacer es ir a MSI Afterburner. Yo aquí ya tengo mis ajustes de overclock, digamos, ¿no? Vamos a darles a reset y tenemos ya todos los parámetros tal y como vienen de fábrica. Bueno, ¿cómo empezamos a hacer overclock? Primero lo que tenemos que conocer es un poco la interfaz. El core voltage es el voltaje que vamos a darle a nuestro procesador gráfico para que funcione. El power limit es, digamos que si una gráfica tiene pongamos un ejemplo, tiene 100 vatios de potencia, vamos a extender ese límite de potencia. Y siempre vamos a tenerlo al tope, ya que esto no inflige ningún problema, no puede tener ningún problema siempre y cuando tengas una fuente de alimentación lo suficientemente potente. Entonces en este caso lo vamos simplemente a subir hasta el final. En cualquier gráfica vais a poder subirlo hasta el final sin ningún problema. Y luego vamos a empezar a jugar con el Core Clock. El Core Clock es la velocidad a la que trabaja el núcleo de nuestra tarjeta gráfica. Es decir, igual que el procesador, toda la información que pasa por la gráfica va a ser procesada por el núcleo, y contra más velocidad de proceso tengamos, mejores van a ser los resultados y mayores va a ser el número de fotogramas por segundo que vamos a poder obtener. El Memory Clock es prácticamente lo mismo, solo que en vez de ser la velocidad del núcleo, es la velocidad de la memoria. Y aunque no ayuda tanto en el rendimiento en el desempeño de la gráfica, sí que vamos a notar un pequeño incremento, a lo mejor 4 o 5 FPS, cuando lo juntamos con el overclock del core. Bueno, ¿cómo empezar? Lo primero y lo más importante seguramente es buscar en internet. Buscar en Google, hay cientos de foros en los que seguro tienen una gráfica igual que la vuestra, en los que podéis ver más o menos por dónde empezar, hasta dónde ha llegado la gente, y para tener una pequeña referencia sobre cómo empezar. Así que empezamos. A mí lo que más me gusta, me gusta hacer cuando hago overclock en una gráfica en concreto, lo que me gusta es subir el reloj del núcleo hasta que tengo un crash instantáneo cuando ejecuto el Unigine Heaven o el Valley Benchmark o algún programa de benchmark o de estabilidad. ¿Qué me refiero con crash instantáneo? Me refiero
ponemos por ejemplo 1500 en el core, le damos a intro. Bueno, en este caso el tope que deja la marca son 1470, así que ponemos 1470, le damos a enter, le damos a aplicar. Obviamente este overclock no va a ser estable, y menos sin tocar el voltaje. Entonces en el momento en el que demos en el Unigine Heaven, le demos a run o ejecutar, si lo tienes en castellano, que creo que también se puede, no. Le das a run y instantáneamente fallan los drivers, el programa crashea, Windows crashea, el ordenador se te apaga, cualquier cosa de esas, es un crash instantáneo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir bajando de 10 en 10 hasta que encontremos un punto en el que el crash no es instantáneo. Es decir, vamos a ir bajando 1460, 1450, 1440 hasta que encontremos un punto, un numerito, en el que al darle al Unigine Heaven para ejecutarlo, el crash no sea instantáneo, sino que pueda funcionar un par de minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a bajar un Excel, que también he puesto aquí en la descripción, y vamos a anotar esa velocidad del núcleo para tenerla en cuenta. Como el Unigine Heaven va a estar funcionando, vamos a ver si pasa un test de 5 minutos. Si pasa el test de 5 minutos, perfecto. Y lo ideal sería que pudiéramos pasar media hora de Unigine Heaven para asegurarnos de que tenemos un overclock estable. Vale, una vez tengamos un core estable, lo que toca es que pasemos a hacer overclock en la memoria. La memoria, como he dicho, no nos va a proporcionar 10 o 20 FPS como nos puede llegar a proporcionar el core clock, pero sin embargo sí que nos puede ayudar pues, a perfilar un poquito la estabilidad de los FPS, a lograr una media de FPS más estable y un poquito más alta. Entonces, el sistema va a ser el mismo idénticamente que en el reloj del núcleo. Vamos a ir subiendo poco a poco el reloj de la memoria y una vez encontremos un punto en el que crashee, vamos a ir bajando de 5 en 5, de 10 en 10 hasta que encontremos un punto estable. Una vez encontramos el punto estable, como ya tenemos nuestro núcleo estable capaz de ir media hora o una hora con el Unigine Heaven, vamos a volver al Unigine Heaven y vamos a intentar que con nuestro overclock del core y con nuestro overclock de la memoria, el Unigine Heaven pueda correr al menos media hora. ¿Qué pasa si no dura media hora? ¿Qué pasa si dura solo 20 minutos? No pasa nada. Vamos a ir bajando el core o la memoria, en cualquiera de los dos casos. Vamos a ir bajando el core o la memoria de 5 en 5 hasta que podamos lograr que el Heaven funcione durante una hora entera. Y con esto se supone tenemos un overclock estable. Igualmente, lo mejor es que después de que pase una hora de benchmark, vayamos a un juego que sea bastante, que demande bastante de la gráfica. Véase el Witcher 3, Crisis 3, Battlefield 3, Battlefield 4, Far Cry, Fallout, GTA 5, alguno de estos juegos, y que intentemos jugarlos, todos los que tengamos, durante al menos media hora, 3/4, una hora. Si en todos los juegos funciona, nuestro overclock es estable. Y esto ya para los que se lo quieren jugar un poquito más, para los que quieren todavía apretar un poquito más esa gráfica para sacarle todo el rendimiento que podamos. ¿Os acordáis ese punto en el que teníamos un crasheo y un poquito por debajo teníamos un overclock estable? Vale, pues vamos a ir a ese punto que habíamos apuntado en la hoja de Excel que tengo abajo en la descripción. Vamos a ir a ese punto y vamos a ir subiendo el voltaje poco a poco, de 10 en 10, de 15 en 15, como veáis. Una vez empecemos a subir el voltaje, tenemos que tener en cuenta de que nuestras temperaturas, que nos saldrán aquí a la derecha, sean seguras para nuestra gráfica. Cada empresa va a tener unas temperaturas en las cuales su gráfica puede trabajar de manera segura
Y lo mejor es que os busquéis en foros, que siempre es una ayuda porque hay mucha gente que ha tenido las mismas dudas que vosotros, o que directamente escribáis un correo a la marca diciéndole, oye, quiero hacer overclock a mi gráfica y no sé cuál es la temperatura segura. Y enseguida os contestarán y os dirán cuál es vuestra temperatura máximo segura. Mientras estéis por debajo de ahí, el voltaje lo podéis subir lo que queráis, sin pasarse. Además, MSI Afterburner tiene una ventaja, y es que, como veis, el slider tiene un tope, aquí en más 100 milivoltios. Esto es el máximo voltaje que permite la marca de la gráfica para mi modelo concreto de gráfica. Es decir, siempre y cuando yo no pase de aquí, en teoría, y si las temperaturas se mantienen en un rango aceptable, mi gráfica puede mover este voltaje sin ningún problema. Volviendo a cómo compatibilizar esto con un overclock, como he dicho, vamos a llegar al punto en el que no se es estable y vamos a ir subiendo el voltaje de 5 en 5, de 10 en 10, hasta que veamos que el Heaven funciona, que puede pasar 20 minutos de test. 20 minutos, una hora, lo que veamos. Contra más tiempo esté, más estable va a estar vuestro overclock. Hemos encontrado un voltaje en el que nuestro overclock es seguro y es estable. Pues a lo mejor con ese voltaje, por poco que haya sido, a lo mejor podemos darle unos 5 MHz más a nuestro reloj del núcleo o a nuestro reloj de la memoria. Entonces la cuestión sería ir jugando con el voltaje, ir jugando con el reloj del núcleo y de la memoria hasta que encontremos un overclock en el que seamos estables, nuestra gráfica esté por debajo de las temperaturas correctas, no tengamos crashes, podamos jugar, podamos pasar benchmarks, podamos hacer cualquier cosa a la que nuestro ordenador tenga que funcionar de manera habitual. Si por ejemplo codificamos vídeo o utilizamos programas que utilicen aceleración CUDA, como puede ser After Effects, nos tenemos que asegurar que en After Effects, al renderizar un vídeo que necesita aceleración CUDA, que necesita ayuda de la gráfica, también es estable, al igual que en el gaming. Y bueno, eso es todo lo que os puedo decir de momento. Muchas gracias por ver el vídeo, aseguraos suscribiros a mi canal y seguirme en las redes sociales si os ha gustado, dadle a like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado y hasta otra. On my mind, I'd rather be so